Este jueves 31 de julio, en un bálsamo para el alma, seguiremos pensando en la pregunta, ¿cómo te sientes hoy a la luz del libro de los Salmos? Hoy continuamos con el Salmo número 32 y dice así la escritura. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto compartir contigo la lectura y meditación del libro de los Salmos. Todos sean muy bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite continuar nuestra lectura y nuestra meditación del libro de los Salmos. Todos sean muy, muy bienvenidos. Nos gozamos de estar juntos el día de hoy. Espero que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones en este día. Toda la serie de Un Bálsamo responde a la lectura de los Salmos. Allá cuando vivimos la época terrible de la pandemia, abrimos este espacio para meditar y encontrar consuelo en nuestro corazón. Y por ello empezamos hace ya muchos años con los salmos de lamentos, las lamentaciones individuales o las lamentaciones colectivas. El 32 ya no sería parte de un salmo de lamentos, pero es un salmo de penitencia. Así lo explicábamos en la meditación del día de ayer. ¿Cómo vas tú por la vida? ¿Cómo transitamos por la vida? Algunos llevan sobre su espalda, como un pípila imaginario, una muy pesada lápida de la culpa, sin siquiera saber por qué son culpables. Si se trata de echarle la culpa a alguien, ellos la asumen con entusiasmo. Y otros, en el extremo opuesto, caminan sin preocupación alguna, a pesar de que van dejando un tiradero a su alrededor de personas lastimadas y errores cometidos, no sienten la menor responsabilidad por sus actos. Algunos, los primeros, se culpan hasta de lo que no son responsables. Y otros, los segundos, le echan la culpa a otros de aquello de lo que ellos son responsables. Si alguien debe tener la culpa de lo que pasa, ese no soy yo. Es un lema en la vida. Pero hay también algunos, como el salmista, que tratan de ocultar sus pecados y vivir en la oscuridad. Creo que algunos de nosotros siguen el camino de David, aunque suele ser una estrategia fallida por sus propios objetivos, ya que no logramos ocultar el pecado. Este se nota en todos los que nos conocen, saben que algo no está bien y por más que nos observan con respeto y tal vez sin introducirse ahí donde no les abrimos el espacio, pueden expresar su preocupación por lo que ven. A veces nos comportamos como niños
con la boca manchada de chocolate hasta las orejas y hasta la nariz, y a mamá le decimos, no mamá, yo no me comí el chocolate. ¿Por qué negamos nuestros actos? Bueno, creo que en términos generales aceptamos que la negación responde a el deseo de evitar un sufrimiento, de evitar una frustración, de evitar un dolor o simplemente de evitar las consecuencias que tendría ese comportamiento. Pero también lo mantenemos en lo oculto porque queremos seguirlo haciendo. Y confesarlo lo pondría en evidencia y lo pondría a un paso de tener que dejarlo de hacer. No sé cuál sea tu caso. Espero que ninguno de estos sea tu caso respecto a la forma como tú tratas el tema del pecado en tu vida. Y el pecado es tan difícil de erradicar por una razón muy simple. Está afincado en nuestros placeres. No tienes que pensar en pecados escandalosos. Podemos empezar con cosas muy obvias. Comer aquello que nos encanta, pero sabemos que nos hace daño. Eso nos produce un placer al gusto y por eso es tentación. Por ejemplo, no hacer ejercicio, mantenernos pasivos. Uno diría, ¿qué placer hay en la pasividad? Pues sí, el ocio es para muchos un verdadero placer. Y cuando evitas el ejercicio es porque estás privilegiando el placer de no moverte. Es un placer de cualquier manera. El ejercicio es un esfuerzo. Comer saludablemente es un esfuerzo. Los deseos no son pecados en sí mismos. El hambre, la sed, el placer de comer no es un pecado en sí mismo. Están vinculados a los pecados porque son satisfactorios, pero encuentran vías erróneas para satisfacerse. En términos muy simples, rompen las leyes de Dios. Pero una cosa es verdad, y hay que reconocerlo para poder enfrentarlo en su justa medida. Nadie incurre en pecado porque el pecado sea desagradable. De ahí que, pues es obvio que incurrimos en pecado porque eso en lo que incurrimos nos provoca algún placer o algún agrado o alguna sensación de poder, de satisfacción, de realización. David sabía que el transgredir la ley de Dios era cometer pecado. Para David era claro que la ley marcaba los límites de lo que se puede o no se puede hacer. Ya decíamos en alguna meditación previa que lo que David conocía de la escritura hebrea era propiamente la ley. La conciencia para nosotros actúa como un Pepe Grillo, pero también es verdad, amados hermanos y hermanas queridas, que nuestra conciencia podría servirnos para poco porque puede estar muy dañada, cauterizada, echada a perder. Por ello, un cristiano tiene algunas reglas objetivas, algunas formas de medir su comportamiento y que no dependan de sus sentimientos subjetivos. Y me refiero a la palabra de Dios. Pero también la parte interior tiene su lugar y es la gran diferencia cuando estamos en Cristo. Porque en Cristo sabemos que el corazón se abre, se dispone para que la obra del Espíritu Santo nos impulse al arrepentimiento. Así que, como puedes ver, el tema del Salmo sigue siendo el pecado, ya en el verso 1, en el 2, 3, 4 y 5. Por eso la pregunta que podemos formular hoy es, entonces, ¿qué hacemos con el pecado?
Bueno, aquí hay una aplicación práctica. Primero, no lo ocultes, por favor. Es tu peor error. Seguirá haciendo mucho daño. Segundo, si no se trata de ocultarlo, ¿de qué se trata entonces? De confesarlo. Y la confesión es reconocer un mal obrar y aceptar que hemos cometido un pecado. La confesión también significa que eso que me he dejado atrapar por aquello, lo suelto. Ya no dependo, no estoy vinculado de una manera tan fuerte que incluso resiste mi voluntad, como aquel que no puede dejar de comer el pan. Uno dice, bueno, es algo tan sencillo. Sí, los mercadólogos saben muy bien lo que dicen cuando nos preguntan o cuando afirman a que no puedes comer solo una. Así que confesar el pecado significa abandonarlo. Y en tercer lugar, muy importante, también tiene una parte activa, proactiva, positiva, que significa seguir adelante caminando con Jesús. Bueno, la dimensión de arriba del Salmo, la relación vertical, la que nos lleva al Señor, es muy obvia, porque es una oración del Salmo. Y aprendemos que si el mal no se confiesa y no se toma la decisión de apartarse de él, no habrá forma de que nuestra vida cambie, ni nuestra vida personal, ni la sociedad. ¿Sabes que el motor más poderoso de cambio es la confesión? Es el arrepentimiento, es dejar a un lado el pecado. Ahí nuestra vida está siendo transformada y podemos abonar también a la transformación de la sociedad. Si alguien que era un ladrón deja de robar, tiene un beneficio social. Si alguien que era un holgazán empieza a trabajar, tiene un beneficio social. Si alguien que era un mentiroso empieza a hablar con la verdad, tiene un beneficio personal y un beneficio para la sociedad. Pero también entendemos que el cambio personal no es suficiente para que cambie la sociedad. Es comprensible, pero es un buen principio, un primer paso muy importante. Lo vemos como en el ministerio de Jesús, Él estaba disponible para aquellos que se acercaban a Él con verdadera necesidad. Y a su paso, el Señor trajo un cambio muy profundo a enfermos, oprimidos espiritualmente y a moralmente destruidos. ¿Cómo? Porque ellos no pretenden estar bien, porque no ocultan su carencia, porque no pueden ocultar su pecado y abren su corazón al mensaje del reino de Dios. Bien, esa es la parte de hacia afuera, cuando compartimos con otros el mensaje y quede la parte interna nuestra. Amados y amadas hermanos queridos, desde que conocimos a Cristo, empezamos un camino desafiante, emocionante de seguir a Jesús. Y ese camino de seguimiento se llama crecimiento espiritual. Cada paso que tú das te acerca más al Maestro. Y uno de esos pasos importantísimos es el que aprendemos hoy en el Salmo 32. Crecer espiritualmente significa limpiarse espiritualmente. Porque el pecado ensucia. Por eso una de las metáforas que la Biblia usa para hablar de pecado es la mancha. El pecado ensucia. Nos deja una mancha moral, espiritual, incluso física. Incluso el pecado con el que nos acostumbramos a vivir, el que uno se encuentra en el camino de la vida. Diríamos que es el polvo de la tierra, que se adhiere en el camino y que hay que quitarse a tiempo para que no se pegue y se quede con nosotros y se convierta en una horrible y terrible costra de mugre. Tenemos que limpiarnos de manera cotidiana. También nosotros corremos el grave riesgo de normalizar el pecado y acostumbrarnos a mentir, acostumbramos a decir cosas impropias, a usar malas palabras, nos acostumbramos a
lastimar a otros, burlándonos o poniendo apodos o simplemente tomándolo como una burla. Y lo normalizamos y decimos, bueno, todo el mundo lo hace. También nosotros corremos el riesgo de normalizar el pecado. Y también algunos pensamos o piensan que no hay que caer en la religiosidad o en el fanatismo. Cierto, totalmente cierto. Y eso quiere decir que no hay que enfocarse en los rituales, en las normas, en las ceremonias, sino enfocarnos en los valores, en los principios del reino de Dios. Eso es crecimiento espiritual y es en contraste con los valores del reino y los principios que limpiamos nuestra vida. Y algo muy importante que aprendimos con Jesús. El crecimiento espiritual significa limpiarnos de todo asomo de pecado que le haga daño a las personas. Porque las personas son importantes para Dios. El reto para esta semana es seguir memorizando un verso del Salmo 32, el verso 10. ¿Recuerdan? Ayer empezamos diciendo muchos dolores hay o habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Terminemos hoy con una frase anónima. No tenemos un autor registrado de este pensamiento. Me parece digno de considerarlo y dice así: el perdón que se recibe no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Por aquí nos encontramos mañana. Espero que el Señor siga obrando en sus corazones y en sus vidas en esta apasionante tarea de ser transformados día a día por el poder del Señor.